buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó. Gracias, Rey, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Gracias, glorioso día, tu sangre me rescató. A ver ese grito de júbilo. Querido hermano en Cristo, deseo que estés disfrutando del amor de Dios en todo tiempo y en todo momento de tu vida. Hoy vamos a estudiar principios de unidad cristiana. Vamos a retomar el estudio de Romanos en los próximos domingos y me ha parecido bien poder compartirles esto, llevar a través de la palabra de Dios para fortalecernos mutuamente, para ser edificados en el Señor. La palabra de Dios enseña que cada creyente es una piedra viva y edificada sobre el fundamento que es Cristo. Y nuestra responsabilidad es la de construir junto a la obra que Dios está construyendo. Por eso hoy vamos a estudiar estos principios de unidad cristiana, 7 eslabones que debemos cuidar y mantener para que nuestra relación
primero con el Señor, sea firme, y en segundo lugar con nuestros hermanos, sea significativa, sea de edificación. Vamos a orar para que el Señor guíe a cada una de nuestras vidas y en cada hogar. Señor, ponemos en tus manos el estudio de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos para que obres en ellos de manera personal, para que seamos juntos edificados en ti sobre el fundamento que es Jesucristo, que es el Señor, sobre tu palabra que nos has dejado, la revelación escrita y bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor, enséñanos, muéstranos todo aquello que nosotros en cada uno deba corregir para que de esta manera, Señor, en todo seamos hallados agradables en ti. En el nombre de Cristo, del Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Voy a compartirles la pantalla, así podamos tener una presentación sobre el estudio de hoy. Ahí vamos a encontrar estos 7 principios de unidad cristiana. Mientras tanto, voy mejorando también la imagen y así poder continuar. Las citas que se han escrito es para que tomes nota de ellas y para que de esta manera utilices la palabra de Dios con toda eficacia, entendiendo el fundamento de la verdad, entendiendo que ella despierta en nosotros la fe, las convicciones en Dios, nuestra confianza en Él. Y si sabemos identificar por la palabra dónde está cada verdad, esto va a ser una mejor manera de usar esta arma espiritual. Los 7 principios de unidad cristiana los voy a mencionar. El primero es comunión, luego confesión, el tercero confianza, el cuarto comunicación, el quinto consideración, el sexto congregación y por último compañerismo. Todas con C. Podemos ampliar estas verdades y seguir estudiando. Por ahora vamos a mencionar ellas. Empezamos con comunión. Y encontramos Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta verdad enseñaba el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Cuando me dice solícito, me habla de un esfuerzo, me habla de aplicar el mayor esfuerzo de mi parte. Entonces esto marca una responsabilidad personal, que todo cuanto esté a mi disposición, de hacer todo lo que podamos de nuestra parte para mantener la unidad del Espíritu. Esta verdad también se complementa con la de Romanos capítulo 12, versículo 18. No lo escribí, pero se los menciono. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué importante que es procurar de nuestra parte construir siempre en esta paz que el Señor nos ha llamado a vivir en su comunión y en su paz. Algo que hay que entender, que esa unidad es del Espíritu. Y la desarrolla el Espíritu Santo. Quien vive en el Espíritu y quien anda en el Espíritu va a desarrollar el fruto del Espíritu. Al desarrollar el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en esas 9 manifestaciones va a procurar, por supuesto, el estar en paz con sus hermanos, el construir con dominio propio, el construir con gozo, el procurar de todas sus formas, el vivir conforme marca el Espíritu Santo. El Señor Jesús oró por esto. San Juan capítulo 17, versículo 1. Así como el Padre y el Hijo eran uno, el Señor Jesús oraba que así también, Señor, nosotros seamos, que ellos también sean uno en nosotros. Oraba el Señor Jesús al Padre. ¿Con qué propósito? Para que sean unos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la unidad del Espíritu produce un buen testimonio en el mundo,
produce también la verdad del Evangelio de una manera visible. La verdad del Evangelio, que lo que estamos predicando y lo que estamos enseñando de la palabra de Dios, lo estamos practicando en la vida personal, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente empieza a mirar a Cristo. Esta forma de trato es especial, este amor es especial. ¿Por qué? Porque es un amor que no nace del corazón humano, porque es un amor que no nace naturalmente de nosotros como hombres, sino que este amor nace de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. También encontramos en este primer principio, ¿qué es lo que rompe la comunión? Y el pecado rompe la comunión. El pecado nos separa de Dios. Esto lo aprendemos en la palabra de Dios. Pecado es toda transgresión. Pecado es violar la ley de Dios. Y también nos separa de Dios porque Dios es santo. Ahora, el pecado rompe la comunión no solo con Dios, sino también con nuestros semejantes o con aquellos en quienes se ha verificado un pecado que nos impide poder continuar junto al Señor con tal persona. Encontramos 2 Corintios, capítulo 6, versículo al 14 al 15. En este pasaje enseña la unión la unión en yugo desigual. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y acá a los creyentes se nos advierte a tener mucho cuidado con quienes hacemos nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, con Satanás? Ninguna comunión. Por eso es importante también lo que el salmista dice en el Salmo 119, versículo 63. Compañero soy yo de los que temen tu nombre, de los que guardan tus mandamientos. Pablo le decía esto también a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor, la fe, con los que de limpio corazón invocan al Señor. El creyente no puede tener amistad con el mundo. Quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Qué triste es cuando en nuestro entorno, en nuestra iglesia, vemos a alguien que se aparta, constituyéndose amigo del mundo. Se aparta tal vez por razones que él considera válidas, pero no debe haber razón válida delante de Dios para que alguien se aparte de él. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13, encontramos el caso de cómo un hermano fue sorprendido, o no fue sorprendido, fue hallado en un caso de inmoralidad que ni aún se nombraba entre los no creyentes, que tenía la mujer de su padre. Y esta inmoralidad la toleraban los corintios. Y Pablo les exhorta: ¿cómo ustedes toleraron eso? Debieron más bien haber juzgado a tal persona. Y Pablo reprende a la iglesia a poner a tal hermano aparte, a entregarlo, como dice, a Satanás, en el sentido para que el cuerpo sea juzgado, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Luego este hermano, la iglesia, este hermano se arrepiente, y lo encontramos en 2 Corintios también, capítulo 2, se arrepiente, la iglesia lo perdona, y Pablo le dice: recíbanlo, al que ustedes perdonan, yo también lo he perdonado. El pecado ya no estaba, la comunión es restituida. Primera Timoteo 1, 19 al 20, encontramos a Himeneo y Alejandro, falsos pastores, enseñadores de mentira, que naufragaron de la fe. Y Pablo dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Segunda Timoteo 2, 16, 18, de vuelta también Himeneo, y con alguien llamado Fileto, Himeneo y Fileto, quienes murmuraban y desviaban la fe de algunos, enseñando que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaban la fe de estos creyentes. Pablo le dice a Timoteo:
Apartate de ello en el sentido de que no entres en vanas palabrerías y en una conversación que es profana, es decir, fuera de lo que es puro y santo. Romanos 16, 17, que identifiquemos a los que rompen esa comunión por medio de divisiones. Los que hacen divisiones y quieren destruir la casa de Dios. Romanos 16, capítulo 16, versículo 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y os apartéis de ellos. Aquellas personas que enseñan otras verdades, que enseñan otra doctrina, que no es conforme a la palabra de Dios, a la doctrina que hemos recibido en la revelación escrita, debemos apartarnos de ellos y no tener comunión con ellos. En la historia encontramos la vida de Abraham y Lot, Abraham tío de Lot, y Lot siempre fijándose por lo material. Sus pastores se peleaban con los pastores de Abraham, y Abraham, como un pacificador santo, temeroso de Dios, le dice a Lot: ¿sabes qué, Lot? No podemos seguir juntos. Si vos vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si yo voy a la derecha, si vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Elegí tú. Y le dio la opción de elegir, y Lot eligió la mejor parte, la llanura del Jordán, que era de riego, y se fue para allá, y Abraham pacíficamente no le cuestionó para nada, se fue para la zona menos fértil. Pero Abraham fue muy bendecido de parte de Dios, porque Lot perdió. Abraham lo tuvo que ir a rescatar, y tuvo que ir a rescatar a Lot porque había sido apresado por 5 reyes, y Abraham tuvo victoria y rescató a Lot, a su familia, a sus bienes. Después, más adelante, vemos a Abraham intercediendo por Lot. O sea, alguien que sumaba a la comunión, que pacíficamente construía una relación con su sobrino, que se apartaba tras las cosas de este mundo, pero no dejaba de interceder ante Dios por él. Gracias a la intercesión de Abraham, Lot no fue consumido en Sodoma y Gomorra, ni sus 2 hijas. Perdió todos los bienes, pero lo rescató, lo salvó por la obra de un intercesor que oraba por él y que pedía a Dios por él. Hermanos, esto nos enseña que no debemos dejar de orar por aquellos que se han alejado, se han apartado, o por aquellos que han tenido diferencia con nosotros, para que Dios actúe en ellos, para que en nosotros haya siempre amor, intercesión, siempre estar dispuestos a ayudar, estar dispuesto a aportar y a sumar a una relación significativa y que agrada al Señor. Esto hace muy bien a la casa de Dios. Vamos al segundo principio, y es el de confesión. Qué importante. Cuando hablamos de confesión, recordamos el pasaje siempre, el de 1 Juan, ¿no? Cuando el Señor dice, confesando nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí confesar significa decir lo mismo que Dios dice respecto a mi pecado. Pero al que nos hacemos referencia ahora en nuestras relaciones con los demás es a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y miren que ahí en ese pasaje se menciona la oración eficaz del justo. Entonces, uno debe tener en cuenta lo siguiente. Dice el versículo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. En otra versión dice ahí, como lo escribimos, confiésense unos a otros sus pecados. Dice, y sigue diciendo, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando hay pecado hay enfermedad, por eso dice para que seáis sanados. Cuando hay pecado hay amargura. Y la amargura produce el dolor de huesos, la sequedad del cuerpo, como dice el Salmo 32. La amargura es pecado, y esto produce que el peso de la mano de Dios se agrave sobre uno, la falta de comunión, la disciplina de parte del Señor.
Ahora, dice acá claramente, confiésense unos a otros sus pecados, es decir, los pecados que haya cometido hacia el otro. ¿Mm? Si yo he ofendido a alguien, debo pedirle perdón. Si he hecho daño a una persona, debo pedirle perdón. Primero a Dios y después a esa persona. Recordemos que el pecado tiene un sentido vertical. Todo pecado que uno hace, aun sea a un incrédulo, tiene un sentido vertical, es ante Dios. Y ante Dios debemos pedir perdón porque transgredimos la ley de Dios. Y después tengo que ir ante esa persona y arreglar cuentas con él. También el Señor Jesús enseñaba que si yo voy al altar a entregar una ofrenda, antes de dejar allí mi ofrenda, si yo recuerdo que alguien tiene algo contra mí, debo dejar la ofrenda a un lado, ir ante aquella persona y reconciliar. Buscar la paz, buscar la reconciliación. Esto es una enseñanza que dice, para que seáis sanados. O sea, la sanidad va a empezar desde lo espiritual. Cuando hay pureza espiritual, hay limpieza espiritual, entonces después viene el gozo, el pecado es quitado de en medio. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahí las oraciones van a ser respondidas, van a ser escuchadas, porque cuando antes el pecado estropeaba la relación con Dios y la comunión con Dios, una confesión que quita de en medio el pecado, el Señor está dispuesto a perdonar. ¿Por qué no vamos a estar nosotros dispuestos a perdonar? Por supuesto que sí. Y a pedir perdón también, por supuesto que sí. Porque Dios quiere que sumemos, que construyamos en unidad y guardemos con toda solicitud la unidad del Espíritu. Mateo 3:6, Marcos 1:5, son pasajes que mencionan cómo la gente venía a ser bautizada ante Juan el Bautista al río Jordán. Y cada uno dice que venía confesando sus pecados. También lo encontramos en Hechos, como cada uno dice en Hechos capítulo 19, versículo 18, que venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Hechos 19, versículo 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Qué importante, mi querido hermano, mi querido amigo, hermano en la fe. Si hay algo que está estropeando tu relación con Dios, y esto es por una ofensa realizada a alguien o porque alguien te ofendió, arregla las cuentas con esa persona. Ora al Señor, pedí perdón, pedile valor para perdonar y limpiar y arreglar las cuentas y de esta manera sumar, edificar como piedras vivas. Y si de la otra parte no hay voluntad de perdón, porque esto puede pasar, variables que no podemos manejar, si de la otra parte no hay voluntad de perdonarnos, entonces de nuestra parte debemos haber hecho el intento de procurar la reconciliación. Y si la otra parte no reconoce una ofensa realizada hacia mí y yo le manifiesto, me has ofendido, y la otra parte no reconoce la ofensa, variables que uno no puede manejar, debe de igual manera perdonar. Me has ofendido, aunque no lo reconozcas, que me has ofendido, yo te he perdonado y he olvidado la ofensa y lo quiero olvidar y no traerlo a la memoria, porque quiero sumar a una relación delante de Dios con pureza. Tal vez estemos en desacuerdo en este punto, pero quiero estar dispuesto a sumar a esta relación. Un puente se construye desde los dos extremos, no desde el centro. Desde un extremo de la ribera y desde el otro extremo de la otra ribera, hasta que ambas puntas, mientras se van construyendo, se unen y forman el puente. De esta manera,
Si es tiempo de confesión, es importante para unir ambos extremos y ya no haya divisiones. Vamos al tercer principio, y es el de confianza. Y cuando pensamos en este principio de unidad cristiana, que es el de confianza, vamos a hacer referencia a 1 Corintios 13, versículo 4, 7, las virtudes del amor cristiano, las virtudes del amor según el Espíritu Santo. 15 virtudes se hallan allí. Y una de ellas dice, el amor todo lo cree. El amor todo lo cree. Y esto me habla de confianza. Esto me habla, en primer lugar, uno tiene que entender que no se trata de un amor soñador, crédulo, fácilmente engañado, sino que es un amor sabio, sagaz, que no cree fácilmente lo malo que se dice de los demás. No juzga. Aun si le dicen algo de otro, no juzga por lo que le digan. No cree fácilmente lo que se dice de los demás, sino que se inclina también a fiarse por ellos, a no ver el mal en el prójimo, mientras no sea notorio el mal. Es un amor que está dispuesto a creer lo mejor del prójimo. Miren, obvio, naturalmente, y como hombres somos incapaces de confiar y de creer en acciones desinteresadas y virtuosas de otros hombres. Y a veces pensamos que algo hay detrás de esas intenciones. Algo hay detrás de esas acciones con intenciones ocultas y que no reflejan ningún amor. Bueno, el amor todo lo cree según el Espíritu Santo, el amor que proviene de Dios. Es un amor que no va a juzgar las intenciones de los otros, porque el Señor Jesús mandó, no juzguéis, para que ustedes no sean juzgados. Yo no puedo ver lo que hay en el corazón de las personas. En mi caso, Dios nos ha creado sin poder ver las intenciones de los demás. No podemos ver las intenciones de otros. Y cuando de una manera se nos juzga de otra persona diciendo que es tal y tal cosa, tengamos cuidado de hacer juicio de intenciones en nuestro corazón, porque ahí genera murmuración, porque ahí genera una verdad torcida, porque ahí genera un prejuicio, ahí genera una mirada mala hacia aquella persona que tal vez nada que ver. El Señor Jesús amaba de esta manera, el amor todo lo cree. El Señor Jesús amaba y sabía lo que realmente había en el corazón de las personas, dice. No había necesidad que alguien le dijera acerca de otros porque Él conocía realmente lo que había. La mejor manera de no caer uno en el engaño, uno puede ser engañado. Sin embargo, Dios va a tomar cuenta de eso. Pero el deber de uno es amar, como el Señor amó. Cuando uno, por falta de tal vez percepción o por amor verdadero, pues decimos que aquellos que tienen un discernimiento especial pueden ver las intenciones ocultas. Bueno, si Dios les ha dado ese don de discernimiento de espíritu, sin duda pueden, aún con amor, actuar con toda sabiduría de Dios para el bien de esa persona que puede ver tal vez intenciones malas detrás de las acciones buenas que se puedan hacer. El amor todo lo cree. Pablo, Onésimo, Filemón. En Filemón 9 al 12 encontramos esta preciosa verdad, cómo Onésimo se había convertido en la prisión por la palabra de Pablo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón. Onésimo se había escapado de Filemón. Terminó en la cárcel, no sabemos por cuál circunstancia. Pablo le predica y en la conversación sale a la luz Onésimo. Pablo conocía a Onésimo. Era un fiel siervo del Señor, Filemón. Pablo conocía a Filemón y le envía a Filemón de vuelta con una carta firmada por Pablo,
mediante Onésimo y diciéndole, recíbele, recíbele. Filemón podría haber pensado con desconfianza, este no cambia nunca, me traicionó, me defraudó, y no sabemos las cosas que Onésimo haya hecho en su vida cuando no conocía al Señor, a Filemón. Pero Pablo le recomienda, y vemos en Pablo un amor crédulo, un amor que confía en que Dios puede convertir a las personas y transformarlas y restaurarlas por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces, aún en las personas más odiadas de la sociedad, debemos tener esa confianza en que para Dios no hay nada imposible, que si Dios pueda transformar y convertir al más impío que podamos encontrar o reconocer. Dice Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo recomienda a Onésimo y cree en Filemón, cree en Onésimo, que van a hacer la mejor labor para la unidad cristiana, de una confianza. Cuando ésta se había roto esa confianza por algo que no conocemos, pero que sabemos que Onésimo se fue de las manos de Filemón y que ahora Pablo le recomienda para volver a él. El cuarto punto es comunicación. Principio esencial en la unidad cristiana. Y en este tiempo que vivimos en la era de la comunicación, decir que no pudimos contactarnos no es una excusa válida, teniendo celular, WhatsApp, correo electrónico, teléfono, muchos medios de poder comunicarnos. En la comunicación tiene que haber un interés genuino. Hechos 15:36. Pablo y Bernabé terminaban de visitar y recorrer en su primer viaje misionero las iglesias. Y miren cómo le dice, volvamos para ver cómo están, para ver cómo están. En aquel entonces no había medios de comunicación electrónicos ni virtuales como los hay hoy. El medio de comunicación que tenían eran el escrito y la visita física. Entonces ellos decían, volvamos para ver cómo están. Un interés genuino, de verdadero amor. Mi querido hermano, que haya en vos y en mi vida un interés genuino de saber cómo estás, de saber cómo estás. Espero que estés bien. Y si no estás bien, decime, ¿por qué puedo orar? ¿Por qué puedo interceder al Señor por tu vida? ¿O en qué podemos ayudarte o en qué puedo ayudarte para que te halles bien? Qué importante la comunicación, sobre todo en este tiempo de un aislamiento físico por la pandemia. No debemos dejar de conectarnos y de estar presentes lo más que podamos, alcanzando a cuanto más podamos. También en la comunicación, aunque parezca paradójico, el silencio es importante. Cuando hay fuego cruzado, cuando hay murmuración, cuando uno recibe calumnias, difamaciones o lo que fuera, lo mejor es el silencio. Primera Pedro 3:9. Como allí el apóstol enseña a no responder mal por mal, a no responder insulto por insulto. Y de esta manera, aguardar el silencio, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. En otra versión dice insulto por insulto, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Hermanos, si te atacan con cosas que no son ciertas, si te atacan con mentiras o te atacan injustamente con expresiones verbales o escritas o como fueran, con malicia,
¿De qué debe salir de nosotros? Bendición, bendición, porque Dios nos ha llamado para que le demos bendición. Proverbios 11:12 dice, aún el prudente calla. Otro principio de comunicación es el tono suave. Proverbios 15:1, precioso versículo, dice que la blanda respuesta aplaca la ira, más la que es áspera la enfurece, ¿no? La agranda. Qué importante es siempre tener tono suave, no responder fuego con fuego. Y esto yo también lo aprendo. Quienes mis más íntimos me conocen y que me han visto en mí aún el desliz de atacar fuego con fuego. Y saben que con temor he pedido perdón al Señor por responder de manera áspera o incorrecta. Pero dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Que el Señor nos ejercite siempre en esto, tono suave. Y lo que sigue, palabra verdadera. Aunque tengamos que decir la verdad y la verdad sea dura, digamos siempre la palabra verdadera. ¿Qué dice Colosenses 4:6? Que nuestra palabra sea con gracia, con favor. ¿Y qué significa esto? Dice sazonada con sal, es decir, con toda verdad, con toda santidad, con toda pureza, apartada del mal. Entonces, la palabra verdadera, sazonada con sal, dice, para que sepáis cómo deben responder a cada uno. Estos principios de comunicación que encontramos en la palabra limpia, esto lo leímos el jueves también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los creyentes. ¿Para qué? Para que los oídos de mis hermanos hallen gracia. Esa palabra corrompida hacia otro, de malicia o de un tono áspero, quitarla. Y esto lo digo principalmente para mí mismo, hermanos, y lo aprendo y lo tomo en primer lugar para mi vida. Y aunque siempre ha sido tal vez una debilidad en mí, aunque no parezca, pero cuando las cuestiones salen de quicio, uno muchas veces sin duda trastabilla y no justifica nada, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta? Pedir perdón a Dios y pedir perdón a la persona a la que pudiéramos haber ofendido saliéndonos de tono. Aunque no nos diga nada, pedirle perdón. Luego dice, otro principio es la consideración. Y ya vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 10, considerándonos, dice, unos a otros. Esta consideración es Hebreos 10:24. Esta consideración es un percibir claramente, es un no pasar por alto. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es como que nadie tiene que pasar por alto en nuestro alrededor. Una persona nueva, una persona que tal vez no es nueva, pero que hace mucho no hablamos, y no pasar por alto. O una persona que puede estar sufriendo aflicción, no pasar por alto. Prestar atención, considerarla, atender. Romanos 16:16 menciona, salúdense unos a otros con ósculo santo, un santo, un beso de amor. Hoy, por supuesto, por la pandemia, no podemos saludarnos de esta manera, pero buscamos la manera, el puño, el codo, o al menos un gesto que sea santo. ¿Qué significa? Apartado del mal, apartado de inmundicia, apartado de hipocresías, que no sea un beso hipócrita, que no sea un beso con un sentimiento oculto, interno, que sea un beso genuino, de amor, porque esto manifiesta un deseo de unidad. Esto fortalece. Congregación. Hermanos, hoy no podemos congregarnos por la pandemia físicamente hablando, pero sí podemos congregarnos
de una manera virtual, como lo hacemos por el Zoom o como lo hacemos por las reuniones, ya sea escuchando este estudio por YouTube, pero lo mejor es en este aspecto, si pudiéramos tener un espacio y reunirnos al menos hasta 10 personas, lo podemos hacer de una manera legal, en un lugar abierto. Bueno, si el Señor permite, en Barrio San Juan, una vez que estén terminadas las tareas y si estas circunstancias siguen, podríamos tener allí un lugar. Pero mientras no lo tengamos, procuremos el congregarnos, no dejando de congregarnos. Hebreos 10:25. Esto es un mandamiento, hermanos, y el dejar de hacerlos es pecado. Congregarse es para adorar al Señor. Este congregarse tiene el propósito de adorar al Señor. En la mesa de comunión, ¿cuál es la mesa de comunión? La del partimiento del pan. Por eso es una mesa de comunión. El partimiento del pan, uno adora al Señor, luego de haberse examinado, de haber rendido cuentas al Señor, de haberse limpiado de todo pecado, de haber confesado sus ofensas a sus hermanos, de haber arreglado toda cuenta, uno va a comer el pan y está adorando, y esa adoración espiritual es vertical y es en comunión horizontal con mis hermanos. No puede haber adoración si no hay una comunión horizontal. Por eso, qué importante es no dejar de congregarnos y sumarnos, conectarnos de alguna manera a los medios. Y si no podemos conectarnos, porque la virtualidad no es posible en tu situación, porque tal vez no te adaptas con ello, porque no tenés el medio apropiado o no tenés las condiciones apropiadas por una u otra forma. Por supuesto que el Señor conoce todas las cosas y no vas a poder congregarte, pero al menos una manera puede ser conectándonos con un llamado o con un mensaje o con un pedido de visitarte y estar contigo, aunque sea un tiempo para compartir juntos la palabra, orar juntos. Tal vez no estemos toda la congregación, pero al menos algunos en un lugar abierto, con el espacio apropiado, poder invocar juntos el nombre del Señor. Verdaderos adoradores en la congregación. El Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los que le adoran al Señor? De esta manera le adoran en espíritu, en una relación donde Dios está en comunión conmigo. Yo estoy en comunión con el Señor y no hay pecado que me aparte. Eso es en espíritu y en verdad, de acuerdo a como Dios lo enseña en su palabra y no de acuerdo a nuestros propios caprichos. Los verdaderos adoradores se reúnen, como el Señor Jesús decía, ni en este monte ni en Jerusalén, dando a entender en cualquier parte del mundo donde se reúnen en el nombre del Señor Jesús, ya salvados y cubiertos por la sangre de Cristo. Por último, compañerismo, otro principio de unidad, el compañerismo. Qué importante es esto. Me habla de la palabra koinonos, que significa una participación en común. Pablo menciona a los corintios cómo eran compañeros de aflicción por las participaciones que tuvieron en conjunto en las tribulaciones, pero también compañeros en la consolación. Qué buenos hermanos cuando si alguien está sufriendo, estar al lado de él lo más que podamos. Tal vez no decir palabra alguna, estar solo presente. Si podemos abrazarlo, abrazarlo y orar en lo íntimo por él, para que el Señor lo consuele. Solo Dios puede dar consolación verdadera, porque Él es el Dios de toda consolación. Curar heridas, restañar heridas, limpiarlas, restaurarlas, suavizarlas con aceite. Solo Él puede hacerlo. Pablo a Tito en 2 Corintios 8:23, que eran compañeros en la obra de Dios. Vemos cómo el Señor Jesús aplicaba el ir de dos en dos. Cuando mandó la misión de los 70 en Lucas 10, los mandó de dos en dos. Cuando vayas a la obra de Dios,
Busca un compañero. Busca quien esté a tu lado. Pedro y Juan, dice, cuando fueron enviados por el Señor a preparar el aposento alto para la última cena, la última Pascua que el Señor iba a celebrar con ellos. O en Hechos 3:1, cuando Pedro y Juan subían juntos al templo para orar al Señor. Pablo y Bernabé, dos compañeros que en su primer viaje misionero fueron apartados por el Espíritu Santo, diciendo el Espíritu Santo a los ancianos de la iglesia de Antioquía: apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra a que los he llamado. Pablo y Lucas, aún en el último tiempo de Pablo, últimos momentos, decía: solo Lucas está conmigo, 2 Timoteo 4:9-19. Y cuando Pablo tenía que tristemente decir que ninguno estuvo en su defensa, cuando tuvo que defenderse, y decía, no les sea tomado en cuenta esto delante del Señor. Pero aún en el tiempo más duro y difícil de la vida de Pablo, él decía: el Señor estuvo a mi lado. 2 Timoteo 4:17. Y en el versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Qué bueno que Dios siempre nos da esa consolación, nos da ese compañerismo, nos da esa ayuda, y que puedas disfrutar la obra del Señor en compañerismo con alguien. Porque mejor son dos que uno, dice la palabra, y cordón de 3 dobleces es más fuerte aún. Si uno cayera, el otro lo levantará. Mas ay del que está solo. Que el Señor, mi querido hermano, nos ayude tanto a mí como a vos a guardar estos principios de unidad cristiana y a vivirlos en el temor de Dios, para que de esta manera podamos construir y ser edificados como iglesia de Cristo. Oramos: Señor, pongo en tus manos la vida de tu iglesia, la cual has comprado con la preciosa sangre de Cristo. Gracias porque nos cubres con ella en cada día. Gracias porque nos llevas de la mano, a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestros errores. Señor, gracias porque tú perfeccionas la obra. La obra es tuya, tú la construyes. Señor, que seamos colaboradores fieles en tus manos. Límpianos, purifícanos. Y Señor, si alguien nos hemos ofendido, que Padre, sepamos para pedir perdón, para arreglar cuentas, para, Señor, restaurar relaciones. En todo, Señor, cuanto podamos hacerlo para la gloria tuya. Señor, gracias una vez más, que a ti sea la gloria por siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente y podamos juntos seguir edificándonos en amor. Muchas gracias.